Bien, adelante, por favor, compañera. Sí, gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Perdón. Ahí. Muchas gracias, doctora. Gracias. Y doctora Lomía. Guadalupe Flores, de Noticieros Televisa. Mañana domingo llega a México un cargamento de 1.5 millones de dosis de vacuna AstraZeneca. Mi pregunta es si esas vacunas serán usadas para aplicar la segunda dosis en Coajimalpa y en las otras dos alcaldías que recibieron la primera dosis en febrero, y a partir de qué día inicia esta segunda dosis de vacunación en estas tres alcaldías que son Coajimalpa, Milpalta y Magdalena Contreras. Si fuera tan amables, doctores. Muchas gracias. Muchas gracias, Guadalupe. Muchas gracias por la pregunta. Puesto que esta corresponde al componente de vacunación, me permitiría cederle la palabra al doctor José Luis Salomía para que nos apoye orientándonos con esta respuesta. Adelante, doctor, lo escuchamos. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias por la respuesta. Comentar que precisamente dentro del equipo federal que coordina toda la distribución y la aplicación de las vacunas, se lleva un seguimiento muy puntual de las primeras dosis que obviamente se han aplicado y el tipo de vacuna que se ha utilizado para aplicar esas primeras dosis. Recordemos que las vacunas tienen diferentes temporalidades para recibir las segundas dosis. Algunas de ellas inician con los 21 o 28 días que deben ocurrir entre cada una de esas dosis, y otras pueden extenderse, inclusive en función de las recomendaciones, hasta 8 o 12 semanas posteriores. Esto lo podemos encontrar claramente identificado en las guías de vacunación. Estas temporalidades son precisamente las que toma en cuenta el equipo que está dando el seguimiento para efectos de las segundas dosis y que tiene que tomar en cuenta para efectos de las reservas correspondientes. Cuando las temporalidades son suficientes o en su momento la aplicación de la segunda dosis todavía está en un periodo más adelante, entonces las dosis de vacuna que van llegando pueden ser todavía utilizadas para primeras dosis. Dado que este control es diario, tiene un sistema que da este seguimiento, pues obviamente cuando llega un embarque y no hay en los siguientes días o semanas anotado o previsto otro embarque que pueda cubrir segundas dosis, entonces sí, efectivamente se procede a resguardar lo necesario que se requiera para poder cubrir segundas dosis de alguna población que en su momento lo haya recibido. Entonces, la especificidad o puntualidad, vamos a decir, de estas dosis que llegan o estas otras serán para este o este otro municipio, depende mucho del seguimiento que se hace por este grupo y de la programación, pero no tenga la población la menor duda que esto se está realizando y que en la medida que van llegando las dosis de diferentes vacunas, se van a ir obviamente programando. Y aquí entran también, es muy importante comentarlo, pues las autoridades estatales que han estado trabajando de la mano con los encargados federales para poder obviamente generar toda la logística que en su momento se requiera para estos efectos. Vamos a estar en todo caso atentos, así cuando están llegando las dosis y en la medida que sigan llegando, se van a continuar incorporándose a la planeación. Entonces, hay que estar atentos. Las personas que ya recibieron sus primeras dosis, va a ser prácticamente por la misma vía de comunicación que en su momento fueron identificados y fueron alertados e invitados a aplicarse la primera dosis, que también les será alertada con oportunidad y en tiempo cuando les toque su segunda dosis y entonces puedan proceder al mismo punto de vacunación para aplicarla. Si en caso el punto de vacunación por alguna necesidad de logística o de lugar necesita ser cambiado, pues obviamente esta información también les será otorgada con el tiempo suficiente para que se puedan programar y acudir a vacunarse. Muchas gracias, doctor. Pasaríamos a la siguiente pregunta. Adelante, si nos recuerda su nombre y de dónde nos acompaña. Gracias, buenas noches, Arturo Contreras, de Pie de Página. Tengo varias preguntas, nos preguntan lectores del medio, que si una persona que recibió ya la vacuna, una persona que recibió la vacuna contra el tétanos pregunta que si puede vacunarse contra COVID-19, y
Aunado a la pregunta de la compañera, ¿no?, de las vacunas de AstraZeneca, exacto, si pasaron más ya de 40 días, ¿cuál es el umbral que da la vacuna de AstraZeneca para que la gente esté más tranquila, ¿no?, que puedan saber que a pesar de que ya pasó más del tiempo que se cree necesario, aún van a ser efectivas sus vacunas? Y otra es un poco sobre la vacunación, sobre esta vacunación, el cambio no de estrategia, el cambio de táctica, como si fuera poema, que van a hacer ahora en esta semana, ¿no? Mañana supongo que varios de los estados estarán anunciando los municipios de la megalópolis en los que se va a llevar a cabo esta vacunación. Pero mucha gente va a salir ahora por la Semana Santa, ¿no? Entonces, preguntar qué pasa con las personas que salen y no se vacunan, ¿no? Si se van a poder vacunar en otros lados, si se tiene sopesado este cambio en la población y en las segundas dosis que se han aplicado. Muchas gracias, Arturo. Fueron tres preguntas, casi 4, está muy bien. Si me permite el doctor Alomía, la primera pregunta que nos haces es muy importante, te la agradezco mucho. En algunos otros medios de comunicación también nos han hecho esta pregunta. Es importante, de manera digamos muy concreta, la respuesta es sí se pueden aplicar la vacuna. Ya si podemos extender un poco esta respuesta y me permitiría pues que el mensaje ustedes nos apoyen en transmitirlo, va un poco ligado con lo que les comentaba en el primer bloque de la presentación. El haber recibido algún otro biológico no es una contraindicación para recibir su vacuna contra COVID-19. Es importante que nuestra población conozca que pues las vacunas, hasta el momento las vacunas que tenemos en nuestro país, ya tenemos 5 vacunas en nuestro país y las vacunas pues son seguras y obviamente en este momento no contamos con información que contraindique la aplicación de la vacuna contra COVID-19 por haber recibido algún otro biológico. Ahora, aquí lo que es importante mencionar es el tiempo que ha transcurrido desde la aplicación del último biológico, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, contamos con un periodo mínimo de 15 días entre la aplicación de algún biológico y la aplicación, pues en este caso de la vacuna contra COVID-19. Sin embargo, pues también aquí cabe resaltar que pues estamos tratando personas, ¿no? Las personas tienen sus particularidades y sus individualidades y por eso es muy importante siempre al momento de acudir a estos centros de vacunación, pues que podamos o la persona que acude a vacunarse pueda declarar este tipo de situaciones para que sea el especialista y para que sea obviamente el equipo de la brigada de vacunación quien incluso pueda identificar alguna particularidad que nos pueda llevar a retrasar la aplicación del biológico o si se detectara alguna contraindicación absoluta, pues entonces mencionarlo directamente a la persona, ¿no? Entonces, de manera general, como lo comenté, no es una contraindicación el haber recibido algún otro biológico, solo sí tenemos que tener en cuenta los días, puesto que recordemos que nuestro cuerpo pues es un organismo que tiene diferentes compartimentos, ¿no? Diferentes máquinas que producen, digamos, diferentes sustancias. El sistema inmune, nuestro sistema inmunológico, pues también es como esta pequeña gran fábrica que requiere pues un tiempo para ir produciendo estas diferentes defensas, ¿no? Depende mucho de las diferentes combinaciones, por eso hay veces que ustedes lo ven en los niños, a veces se aplican 1, 2 o 3 biológicos simultáneamente, ¿no? Pero sí es importante, específicamente hablando de COVID, no hay una contraindicación para la aplicación de la vacuna, sin embargo, dependiendo de los días transcurridos, es que se puede retrasar la aplicación. De igual manera, si están consumiendo medicamentos para controlar la diabetes, para controlar la hipertensión y para controlar algunas otras enfermedades, ya sea de corto o de largo plazo, como algún antibiótico, tampoco es una contraindicación y no es motivo para suspender sus tratamientos. Entonces, sí, esto sí es muy importante que ustedes nos apoyen a compartir que las personas, sobre todo estamos hablando que en este momento pues la vacunación está enfocada en adultos mayores, que son vulnerables y que incluso pueden tener la idea de que me aplicaron la vacuna y debo de dejar de tomar otros medicamentos
para que no me vayan, digamos, a hacer daño, a interactuar. Esto no es así. Es importante que se mantenga la toma de los medicamentos que regularmente utilizan y que si tuvieran alguna duda o que si se presenta alguna manifestación clínica, pues que acudan obviamente a su equipo de salud de cabecera, a su médico, a su enfermera. Entonces, bueno, con esto contestaría la primera pregunta. Y con respecto a las otras dos preguntas sobre la estrategia, si me permites, Arturo, le comentaríamos y le pediríamos el apoyo al doctor Alomía para dar esta respuesta y que él nos pueda explicar. Adelante, doctor, lo escuchamos. Con mucho gusto. Muchas gracias, Arturo, por la pregunta, porque creo que esto permite precisamente que la población tenga muy clara la información al respecto. Justo comentar que la vacuna de AstraZeneca es una de las vacunas que tiene las temporalidades más largas en función de la primera y la segunda dosis. La vacuna de AstraZeneca, su segunda dosis, puede aplicarse entre 8 y 12 semanas de haberse aplicado la primera. De hecho, deben haber pasado al menos, esa es la recomendación, no solamente de los equipos técnicos de vacunas en México, sino también es una recomendación que viene desde la Organización Mundial de la Salud, que se publicó ya desde el 10 de febrero de este año. Deben haber pasado 8 semanas, es decir, 56 días, y la segunda dosis puede aplicarse hasta la semana 12 después de la primera dosis, es decir, 84 días después de la primera. Por eso comentábamos entonces que en función de esta temporalidad, las dosis de AstraZeneca que sigan llegando podrán todavía a lo mejor ser utilizadas en primeras dosis en función de los embarques ya programados, o si en un momento las temporalidades para efectos de los embarques nos dicen que tendremos que reservar dosis de los primeros embarques que han llegado para poder cumplir con este periodo de entre 8 y 12 semanas, entonces se llevará a cabo. Pero la gente que recibió, la población que en este momento ha recibido AstraZeneca, no se preocupe, deben de pasar, recuérdenlo, al menos 56 días, 8 semanas, y aún pasando estos es cuando se abre la ventana para la segunda dosis, pero esa segunda dosis puede ser todavía aplicada hasta 84 días o 12 semanas después de la primera. Entonces aprovechamos para dejar muy clara esa información. En relación a lo que comentabas de qué podría pasar si una persona pierde su turno, digamos, o no acude a aplicarse su vacuna porque tuvo alguna otra actividad o estuvo inmerso en alguna salida durante estos días de vacaciones de Semana Santa. Bueno, aquí tenemos dos puntos. El primero, obviamente, sería el llamado a las personas que ya forman parte en estos momentos de los grupos a vacunarse, es decir, personas de 60 años y más, que pues estén muy atentos durante los siguientes días en los cuales se van a incrementar la cantidad de dosis distribuidas y que van a aplicarse para que pueda, obviamente, recibir la información necesaria del día en el cual podrá acudir a aplicarse su vacuna. Esto va de la mano, primero, de la información y comunicación que se da de cuáles son los municipios que en su momento se van activando. Nosotros vamos a estar presentando en las diferentes conferencias los avances de cómo son nuestros municipios. Ya se han presentado en días previos y se seguirá haciendo en conferencias posteriores. Eso obviamente es una primera llamada. Esto se comunica con ciertos días de anticipación. De hecho, las entidades federativas que están involucradas en esta logística ya de manera local son las que están emitiendo con mayor intensidad y mayor cobertura la comunicación a su población y avisándoles y diciéndoles: esta semana se van a activar estos municipios, prepárense porque la siguiente semana se van a activar estos otros. Entonces la idea es, por eso le pedimos a la población estar muy atento de la comunicación local para que vayan identificando cuándo el municipio donde viven está ya programado para activar los puntos de vacunación. Y cuando esto suceda, cuando vaya llegando ya el momento, entonces se les va a comunicar la logística específica a través de la cual se les va a poder aplicar la vacuna. Y esto va a depender del tipo de municipio, va a depender de la cantidad de personas adultos mayores que existan en ese municipio para efectos de aplicarse la vacuna y obviamente de la logística de la misma vacuna. En algunos municipios la logística podrá ser inclusive múltiple,
es decir, pueden ser puntos de vacunación en lugares específicos donde las personas pueden acudir y llegar a través de diferentes medios, puntos de vacunación que se conocen como de alta eficiencia o más, digamos, de mayor masividad, en donde inclusive personas pudieran llegar en sus vehículos. Ya hay muchas entidades federativas que están realizando toda la logística, algunos inclusive ya las han empezado a implementar, para obviamente favorecer una mayor cantidad de vacunación. Y esto depende también de las diferentes entidades. Recordemos que en estos momentos hay entidades que todavía están teniendo climas fríos, están teniendo todavía frentes fríos que los están afectando, otras ya se encuentran en una temporalidad en donde las temperaturas son de calor importante, donde hay mucho sol, y entonces obviamente esto también debe de contribuir a la logística, no solo para la protección de la salud en función del ambiente para las personas que van a requerir la vacunación, sobre todo cuando estas personas son adultos mayores de 60 años y más, y hay que tener muy presente los temas tanto de la afectación por frío, como en su momento también la afectación por calor, que puede haber para efectos de deshidratación o similares, sino que también obviamente hay que considerar el tipo de vacuna que se debe de utilizar para cada una de estas temporalidades. Entonces, empezamos primero con este llamado, que hay que mantenernos atentos de la comunicación para identificar cuándo nos va a tocar y entonces priorizar. Si nosotros ya sabemos o nos enteramos que nuestro municipio se va a activar la próxima semana y que muy probablemente en función de la logística le va a tocar a esta persona un martes o un miércoles, pues hagamos todo lo posible, todo lo que esté de nuestra parte para ese día poder acudir al punto de vacunación a recibir obviamente la vacuna. Esto debe de ser la principal prioridad para efectos de las actividades que vamos a realizar en siguientes semanas y que no perdamos nuestra oportunidad de la vacuna. Si la perdemos, pues será solo u obviamente por algún motivo de fuerza mayor que no nos permita por X o Y motivo acudir al punto de vacunación o por tener alguna característica de enfermedad en ese momento o de contraindicación absoluta, que son muy pocas, como hemos comentado, para efectos de las vacunas, que a lo mejor en ese momento no me impida todavía recibir la vacuna. Pero bueno, si esto se da, es decir, si la persona por algún motivo de fuerza mayor, porque no pudo acudir al punto de vacunación o acudiendo al punto de vacunación no estaba en condiciones de recibir la vacuna, no se preocupe, usted podrá ser reprogramado. Ya sus datos están en el sistema, serán anotados para efectos de un seguimiento y dependiendo de la causa que haya producido que ese día no haya podido ir o no haya podido recibir la vacuna en el puesto, pues obviamente se reprogramará con la temporalidad suficiente para que usted pueda acceder. Pero por favor, invitamos a la población que esto sea, reitero, solamente por motivos de fuerza mayor. Hagamos todo lo que esté en nuestras manos, pidamos el apoyo obviamente de nuestros familiares, los que tenemos familiares adultos mayores o conocidos o amigos, vecinos, pues estemos al pendiente, contribuyamos a ayudar a que nuestros adultos mayores puedan llegar al punto de vacunación. Hay muchas entidades que han activado servicios gratuitos, tanto vecinales como públicos, están ofreciendo servicios para transportar a los adultos mayores a los puntos de vacunación. Es una manera como sociedad podemos responder, podemos movilizarnos y podemos ayudar a nuestro prójimo, obviamente si es nuestro familiar, si es nuestro conocido, inclusive con mayor o mucha más razón. Entonces estemos atentos y hagamos toda la provisión necesaria para acudir a recibir nuestra vacuna cuando así nos toque. Muchísimas gracias, doctora Lomía. Pues bueno, creo, Arturo, que como bien lo dijo el doctor, pues la vacunación de nuestros adultos mayores es una prioridad, ¿no? Sin embargo, pues si ante alguna circunstancia de causa mayor no se puede acudir, pues bueno, daremos pie a la reprogramación. El mensaje central es, hay vacuna para todos, a todos nos va a tocar, nos va a llegar nuestro momento, debemos ser pacientes y pues es nuestra prioridad, ¿no? Queremos realmente pues estar seguros y estar protegidos. Adelante, por favor, si me da su nombre y de dónde nos acompaña. Sí, buenas noches, doctora Santa Ceballos, buenas noches, doctor José Luis Salomía Segarra, director del INDRE, medios, audiencia, buenas noches. Si me permite un par de preguntas, doctora Santa Ceballos, en su opinión,
¿cuáles han sido los elementos o los factores que han influido para este descenso acelerado de la epidemia, por un lado? Y por otro lado, si nos pudiera comentar si hay algún nuevo, si han detectado un nuevo clado o variante del SARS-CoV-19 y si está caracterizado y si es letal o si tienen información, y esto en México. Muchas gracias, buenas noches. Gracias. ¿Me recuerda su nombre y de dónde nos acompaña? Ángel Juan Sánchez del Arsenal. Ángel, muchas gracias, Ángel, por la pregunta. Pues bueno, muchas gracias por solicitar la opinión de tu servidora y del doctor Alomía aquí presente con nosotros pues de manera virtual. Miren, con respecto a su primera pregunta, creo que es importante mencionar que en realidad no hay un solo factor, ¿no? Esto es multifactorial, es decir, se requiere de continuar o ha sido muy importante el apoyo de toda la población, de los medios de comunicación, de las personas en sus casas y de las personas que pues hemos tenido que continuar saliendo a trabajar todos los días, porque en realidad hay un sector grande de la población que sigue acudiendo a trabajar, porque pues bueno, el doctor López-Gatell lo ha mencionado en múltiples ocasiones, digamos, el sistema de trabajo de muchas personas no se detiene de la noche a la mañana o es imposible detenerlo. Y ahí es en donde viene esta serie de factores que yo me atrevería, es una respuesta pequeña de la gran cantidad de componentes que tenemos, ¿no? Recordemos nuevamente mantener la sana distancia, las medidas de distanciamiento social, el mantenernos como se encuentran ustedes en este momento, a 1,5 metros, 2 metros de distancia, utilizando nuestro cubrebocas, lavándonos las manos, recordar que la prioridad es poder acceder a tener un lavado de manos con agua y jabón de entre 10 y 20 segundos. Sin embargo, sabemos que, pues por ejemplo, su servidora está en este momento aquí sentada y pues no tengo donde lavarme las manos. Sin embargo, pues la mayoría de nosotros tenemos alcohol gel o alguno de estos elementos que por favor es importante que verifiquen que el porcentaje de alcohol sea de arriba del 60%, de lo contrario pues no, digamos que no es tan útil, ¿no? Pero la idea pues es dentro de estos factores que usted nos comenta o que nos pregunta, pues en mi opinión hay un factor primordial o fundamental que son las personas, ¿no? Somos todas y todos los que en mayor o menor medida nos esforzamos por cumplir con las medidas de sana distancia, por cumplir con el distanciamiento social, con salir únicamente para lo necesario, porque recuerden que hoy me cuido yo, pero es para cuidar a otros. Creo que la mayoría de nosotros pues tenemos familiares cerca o lejos, que muchas veces una visita no realizada hace la diferencia, ¿no? Entonces, el que las personas han podido tener la atención hacia los mensajes que ustedes transmiten de todos nosotros, en donde lo más importante es ante la identificación de algún signo o síntoma, me quedo en casa. Si vemos que esta sintomatología empieza a presentar o a evolucionar hacia la gravedad, entonces sí solicitar la atención. Creo que esos son algunos de los factores que han contribuido, ¿no? Recordemos que nuevamente pues no es únicamente el componente de salud quien está involucrado, ¿verdad? Muchas otras esferas han estado, digamos, colaborando de manera continua con nosotros. Obviamente la parte de gobernación, incluso estas sesiones, ¿no?, que tanto nos han permitido el acercamiento con ustedes, pero también a los televidentes, ¿no?, a nuestras mamás, a nuestros papás, a nuestros hermanos que se encuentran a lo mejor lejos y que pues si no tienen una formación en salud o una formación médica, pues a lo mejor se preguntan qué hago o cómo le hago, ¿no? Entonces, en realidad creo que la comunicación efectiva y el mantener y respetar las medidas de sana distancia, lavado de manos,
al momento de identificar alguna sintomatología, poder quedarme en casa, han contribuido. Actualmente, pues, contamos ya en México con la vacunación. Durante el año pasado tantas veces se habló de la parte de la vacunación, pero aquí quiero, digamos, complementar el mensaje con que no es únicamente acudir a que me apliquen mi vacuna. Recordemos que una vez que a mí me vacunan, pues la magia no sucede en un día, ¿no? Es decir, debemos mantener las medidas de sana distancia, debemos continuar protegiendo a nuestros adultos mayores, nuestro personal de salud que está ahorita vacunándose todavía, y todos los demás grupos pues se aplican la vacuna, y es mantener las medidas de resguardo y distanciamiento social durante 15 días o 20 días o al momento de mi segunda aplicación, y entonces creo que es la suma de todos nosotros lo que ha contribuido, ¿no? Es el hecho de tener un grupo de expertos. Tenemos, afortunadamente, somos un país con grandes expertos, con personas que nos han orientado, que nos han guiado, que nos han aconsejado. También tenemos un gran equipo de salud que ha sido abierto a escuchar tanto buenos como malos comentarios, tanto consejos como críticas, en pro de tomar mejores decisiones, de seguir avanzando con ustedes y pues tener cada vez una población más segura y más saludable. Entonces, en realidad creo que de mi parte ese sería el comentario. Creo que no es una sola acción, es la suma de muchas, y tampoco creo que sea solamente de este escritorio hacia atrás, sino todos los que estamos aquí de manera tanto presencial como desde sus casas, somos los que hemos hecho la diferencia. Y bueno, para su segunda pregunta me permitiría permitirle al doctor José Luis, si él quiere comentar al respecto. Adelante, doctor, muchas gracias. Claro, con mucho gusto. Muchas gracias también por la pregunta. Como ustedes saben, las nuevas variantes que han estado surgiendo del virus SARS-CoV-2, pues obviamente se han integrado en variantes que ahora se les conoce como de interés o de también el grupo de preocupación. Obtienen estos nombres, sobre todo el de grupo de preocupación, por precisamente las características que en su momento pueden cambiar para efectos del comportamiento epidémico y a su vez en la afectación poblacional. ¿Por qué es importante el mantener un monitoreo de estas nuevas variantes, una vigilancia en relación a cómo están circulando, qué tanto pueden estar presentes en una región, en un país? Pues precisamente porque las características de las personas que se contagian y enferman de estas variantes son las que empiezan a dar información y empiezan a generar el conocimiento de si la circulación importante de una de estas variantes, pues obviamente podría generar una afectación poblacional mayor a la que hasta el momento se ha observado por los diferentes virus SARS-CoV-2, digamos, originales o que han estado circulando en meses o ya en el año previo. Hasta el momento hay básicamente 3 variantes de preocupación. Son las que hemos estado en su momento comunicando, aquellas que fueron identificadas, por ejemplo, primeramente por el Reino Unido, y aquí es importante hacer un comentario también en este campo. Ya no se identifican estas variables con el nombre, digamos, del país en donde se hizo alguna identificación o investigación al respecto de la variante, en este caso porque no necesariamente fue en ese país donde pudo haber iniciado o donde puede estar habiendo algún tipo de afectación. De hecho, por ejemplo, la variante que en su momento se identificó de manera importante asociada a transmisión en Inglaterra, es una variante que ya ha sido identificada en 125 países a nivel mundial. Eso es una de las variantes más dispersas a nivel mundial y, como podemos ver, está en muchos países. La variante que en su momento se identificó en Sudáfrica de manera importante, pero que no es necesariamente una variante, digamos, originada en ese lugar. Esto todavía son temas de investigación que siguen, obviamente, llevándose a cabo como seguimiento.
también se encuentra en más de 75 países. Y la variante que en su momento se integró de manera importante en Brasil en más de 41 países a nivel mundial. Y esto obviamente es parte del comportamiento de la transmisión de este tipo de enfermedades. En México hasta el momento, para efectos de variantes de preocupación, pues se han encontrado todavía muy pocos casos de la variante B.1.1.7, para referencia de la población, la que en su momento se identificó de manera importante en el Reino Unido, y de la variante que en su momento también se identificó en Brasil. Está todavía con pocos menos casos que la primera. La variante que se identificó en Sudáfrica, en su momento no la hemos todavía identificado en el país. Pero además de estas variantes obviamente de preocupación, pueden surgir variantes de interés que por la cantidad o la proporción en la que se van identificando los diferentes grupos poblacionales pudieran requerir un seguimiento, un monitoreo de su comportamiento, sobre todo clínico y, como decíamos, de afectación a la población, para ver si toman características que sí pudieran ser de preocupación. Entonces, esto para efectos justo del trabajo que se realiza de manera coordinada con todo el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, conlleva que a través de una selección se puedan estar estudiando los diferentes resultados que se están obteniendo en diferentes partes del país, resultados obviamente positivos al virus SARS-CoV-2, y que estos puedan pasar a los procesos altamente especializados de secuenciación genética, que son los que nos permiten en un momento determinado conocer si estamos ante una variante de interés o de preocupación. También se mantiene obviamente un monitoreo activo en relación a la información que llega del extranjero, para poder saber si a través de lo que esté ocurriendo en otros países y en relación a una variante específica, pues se tuviera que llevar a cabo alguna otra actividad particular para efectos de disminuir los riesgos internacionales que estas variantes pueden llevar a cabo. Este monitoreo, es importante mencionar, también incluye la identificación, y lo hemos estado presentando también en estas conferencias. De seguro en futuras días o semanas estaremos invitando nuevamente al doctor Ernesto Ramírez para que nos pueda actualizar qué es lo que se ha continuado encontrando en este tipo de procesos, el monitoreo de también los clados, las familias que en su momento están circulando en México y cómo estas están obviamente presentándose. Dado el comportamiento epidémico que se presentaba al principio y el que hemos estado obviamente llamando la atención en las últimas semanas, y que además era un componente de la primera pregunta, de esta disminución de semanas o últimas semanas importante que hemos tenido de la epidemia, pues obviamente no se dirige o en este momento no alerta sobre que alguna variante en específico pudiera estar generando una mayor transmisión o un impacto poblacional, dado que lo que vemos más bien en el comportamiento epidémico nacional es una disminución. Sin embargo, así como también hacemos el llamado a la población para mantener las medidas que nos permitan continuar con esta disminución, o al menos con incrementos no tan importantes, pues obviamente también hay una actividad conjunta con toda la red de laboratorios de salud pública y los componentes de vigilancia epidemiológica en el país para continuar realizando este monitoreo, esta vigilancia de nuevas variantes. El hecho que estemos en un punto de baja transmisión en este momento en prácticamente todas las entidades federativas, obviamente nos permitirá, bajo ciertas características, identificar áreas, grupos en el área comunitaria que pudieran estar teniendo algún comportamiento diferente a lo que estamos viendo en la media nacional o el comportamiento en general que haya en una entidad federativa, y ante la sospecha de que este comportamiento inusual o de incrementos que pudiera presentarse pudiera estar debiéndose a la circulación importante de una nueva variante, pues obviamente esto nos permitirá orientar los trabajos de genotipificación e identificación de estas variantes
precisamente en estos grupos. Entonces, muy importante, esto ha sido obviamente también una recomendación de la Organización Mundial de la Salud, quienes al tener la información que producen todos los países que están en estas redes, nos están también informando de manera oportuna de cuál es el comportamiento que están teniendo estas variantes, el seguimiento de las mismas, que como lo comentaba, nos permitan en un momento tomar alguna acción oportuna. Muchísimas gracias, doctor. Pues Ángel, esperamos que se haya respondido a la pregunta. Tenemos un minuto más, no sé si hubiese alguna última pregunta. Arturo, Guadalupe o Ángel, ¿estamos bien? Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, pues me permitiría utilizar este último minuto para agradecer a todas las personas que hacen posible que nosotros podamos presentarles esta información hoy y todos los días. Obviamente a nombre del doctor Hugo López-Gatell, nuestro subsecretario, agradeciendo al doctor José Luis Salomía, que es nuestro director general de epidemiología, y recordarles que el componente del informe técnico no sería posible sin el trabajo de todo el personal de la Dirección General de Epidemiología, específicamente de la Dirección de Información Epidemiológica a cargo del doctor Cristian Zaragoza, a quien le agradecemos mucho, que diariamente aporta la información al resto de los elementos o al resto de los grupos que trabajan de manera continua y de manera constante para procesar y analizar esta información. De igual manera, pues agradecer al resto de los directores de la Dirección General de Epidemiología, de los directores de área, que pues trabajamos de forma coordinada para prepararles esta información, así como al personal de Senaprece, al personal de Promoción a la Salud y al personal de Cencia, que trabajan todos los días en colaboración en grupos de trabajo y mesas de trabajo para realizar estos análisis y poder darles las respuestas de manera clara, completa y oportuna. Les agradezco mucho a todos ustedes, agradezco también mucho a todo el equipo y a sus equipos y al equipo de la CEPROPIE que nos tiene aquí todos los días y que nos permite poder transmitir estos mensajes con ustedes. Mi nombre es la doctora Santa Ceballos, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Transmisibles. Muchísimas gracias, quedo a la orden, y a nuestros televidentes, pues muchas gracias por prestarnos atención. Muy buenas noches, doctora Lomía, muchísimas gracias y muy buenas noches. Buenas noches.